Buenas tardes a todos mis hermanos. En esta ocasión voy a compartir con ustedes un tema acerca de la iglesia, pero no la iglesia de Jesucristo los santos de los últimos días, sino de la iglesia católica, la iglesia que es madre de la Biblia. Hoy en esta tarde vamos a compartir un poco la palabra de Dios, pero antes vamos a empezar pidiendo la fuerza y la asistencia del Espíritu Santo. Decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Padre Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, hazme dócil a tu Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Y empezamos este pequeño tema en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a compartirles algunas partes de la Escritura donde está el fundamento de la Iglesia Católica, donde dice que Cristo fundó una iglesia. Aquí en la Biblia. En la Biblia aparecen citas donde nos muestran, donde ahora sí que nos dan la enseñanza de que Cristo dejó esa iglesia para que nosotros pudiéramos acudir a ella a obtener los medios de salvación. Pero ¿dónde podemos encontrar esa cita que diga que Cristo fundó una iglesia? Pues vamos a ir a la cita de Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a buscarlo aquí en la Biblia, Mateo 16, 18. Y lo vamos a leer. Dice así: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Muy bien, hermanos, aquí Jesús le encarga a Pedro su iglesia. Dice, y ahora yo te digo, Jesús le dice a Pedro, yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, ¿verdad? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo encarga al apóstol Pedro su iglesia y lo nombra pastor de su iglesia. Pero esta iglesia que Cristo funda, Él también le da dos promesas. La primera es que dice aquí en la segunda parte del versículo 18, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. O sea, Cristo le está dando una promesa que nada ni nadie podrá destruir esta iglesia. ¿Por qué? Porque Él mismo la cuida. Jesucristo promete a Pedro que esta iglesia nunca iba a ser destruida, porque Jesús es el fundador. Y si Jesús es el fundador, ¿quién va a poder destruir esta iglesia? Pedro, sabemos que como persona, pues él tenía que morir, y después de morir él tenía que nombrar a otro sucesor. Pero aquí Jesús encarga a su iglesia a Pedro como primer representante de su iglesia visible aquí en la tierra. Entonces esa es la primera promesa. Ni los poderes de la muerte, o sea, del infierno, del maligno, no podrán destruir esta iglesia. Esta iglesia la cuida el mismo Dios, mismo Cristo. Y también le dice a Pedro, yo te daré las llaves. ¿Qué significa las llaves para Jesús?
Jesús convierte a Pedro en su mayordomo, aquel que está encargado de abrir y cerrar la puerta, encargado de su iglesia. Aquí Pedro se convierte en el encargado, aquel que recibe la autoridad para cuidar su iglesia. Las llaves representan la autoridad también, el poder que Cristo le confiere a Pedro para guiar a su iglesia. Tiene las llaves. Él puede abrir y puede cerrar, ¿verdad? Porque Cristo le confiere ese poder. Entonces, no nada más le encarga a su iglesia, sino que también le da el poder de guiar a su iglesia, el poder de pastorear a su iglesia, el poder de alimentar a su iglesia. Lo que en otra parte de la Escritura dice, ¿verdad?, que lo que ates quedará desatado, y lo que desates, lo que ates quedará atado, y lo que desates quedará desatado. Entonces aquí vemos cómo Cristo le entrega a Pedro el poder de cuidar a su iglesia, de guiarla. Vamos a ver la segunda parte donde Cristo le da la otra promesa. En Mateo capítulo 28, desde el 18 hasta el 20. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Jesucristo le dice a Pedro, a su iglesia: yo estoy con ustedes todos los días. No un día, no dos, todos los días, hasta el fin del mundo, hasta que termine este mundo. Entonces, si Jesús está en medio de su iglesia, ¿quién puede destruir esta iglesia? ¿Quién puede hacerle daño? Porque Jesús la cuida, ¿verdad? Jesús la cuida. Esta iglesia está fundada sobre Pedro. Pedro es la piedra de fundamento. Cristo es la piedra angular. Hay veces que se confunden, especialmente nuestros hermanos separados. Ellos confunden y dicen que Pedro no puede ser la piedra de fundamento porque Cristo es la piedra angular. Sí, ciertamente, Cristo es la piedra angular, pero Pedro es la piedra donde se funda la iglesia, ¿verdad? Entonces, sabemos que todos los apóstoles son fundamento. Ahora vamos a ver la cita bíblica, como esta iglesia está fundada sobre todos los apóstoles, ¿verdad? Vamos a ver Efesios, vamos a ver el libro de Efesios capítulo 2, versículo 20, para ver cómo esta iglesia está fundada sobre los apóstoles. Por eso, si vemos esta iglesia, tiene 4 características, ¿verdad? Como ustedes saben, esta iglesia es una principalmente. Luego, santa. Luego viene católica y apostólica. ¿Por qué? Porque primeramente es una, porque Cristo fundó una sola iglesia, ¿verdad? ¿Por qué es apostólica? Porque está fundada sobre los 12 apóstoles, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 20. Escuchemos. Están cimentados en el edificio, cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Repetimos, están cimentados en el edificio, cuyas bases
son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Aquí vemos como Cristo es la piedra angular, pero el edificio está cimentado sobre los apóstoles, sobre los 12 apóstoles. Son el fundamento de la iglesia, es lo que sostiene la iglesia, ¿sí? Sabemos que Cristo es la piedra angular, la piedra principal, la que está puesta en medio, en el centro, la que carga todas las bases. Entonces, pero se necesitan más cimientos para que este edificio se construya. Y es aquí donde se puede construir, más adelante dice, que se puede construir, pero sobre este mismo cimiento. No se deben cambiar los cimientos, no debemos poner otro cimiento, o sea, no debemos fundar otras iglesias, porque Cristo ya fundó la iglesia. Entonces nosotros debemos construir sobre esta construcción, sobre este edificio, ¿verdad? Aquí lo dice claro, están cimentados en el edificio, cuyas bases son los apóstoles y los profetas. Entonces nosotros tenemos que estar unidos a ese edificio, no desprendernos, ¿verdad? También vemos como lo dice el apóstol San Pablo, Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 25. Él reafirma que esta iglesia, pues Cristo la dejó, ¿verdad? ¿Y qué pasa a ser? No nada más es una iglesia cualquiera, sino que es parte de su cuerpo, ¿verdad? Colosenses 1:24. Vamos a buscarlo. Colosenses. ¿Por qué esta iglesia Cristo la cuida? Porque es su propio cuerpo. Colosenses 1:24. Dice así: ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Escuchen bien, ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esa iglesia, que es la iglesia católica, es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos parte de ese cuerpo. Nosotros somos un miembro, ¿verdad? Una partecita. Y todos los bautizados conformamos ese cuerpo, ¿verdad? En otra parte de la Escritura dice: no basta un solo miembro, sino que son necesarios varios, ¿verdad? Varios, para que se forme un cuerpo. Entonces, ya Cristo dejó la iglesia para que nosotros nos injertemos en ella. A través del bautismo, nosotros nos injertamos al cuerpo de Cristo. Pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo a través del santo bautismo. Entonces, es importante que cada uno de nosotros estemos conectados a ese cuerpo de Cristo. Pero vamos a ver qué dice Efesios 5:23, para que vayamos complementando lo que dice la Escritura. Fíjense cómo Cristo pone un ejemplo tan grande de lo que es su iglesia, lo refiere a la familia, al matrimonio. Vamos a escuchar. Dice: el hombre es cabeza de la mujer. Dice: como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Sí escucharon? Como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Se lo repito, el hombre es cabeza de la mujer,
como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Entonces, cuando nosotros estamos unidos al cuerpo de Cristo, conformamos esa iglesia que Él dejó en la tierra. Por eso Él dejó su iglesia, para que todos nos unamos, porque el deseo más grande de Cristo es que todos seamos uno. Le dice al Padre en Juan, por ahí en Juan dice que todos seamos uno, ¿verdad? Como tú, Padre, y yo somos uno. El deseo más grande de nuestro Señor Jesucristo es que todos lleguemos a ser un solo cuerpo con Él, ¿verdad? Juan 17, 21, por ahí lo dice más o menos, que todos sean uno, porque la iglesia es una. Y si todos formamos ese un solo cuerpo, pasamos a ser miembros de Cristo, ¿verdad? Por eso no es bueno ni es aconsejable que se aparten de la iglesia, que abandonen la iglesia, porque al abandonar la iglesia es como aquel sarmiento, el sarmiento, aquella rama, aquel tronco, aquel pedazo de árbol, se desprende del árbol. ¿Qué pasa con esa rama? Esa rama se seca. Si alguien se sale de la iglesia de Cristo, automáticamente muere por no estar conectado al tronco, a la vid. Jesús lo dijo: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Ustedes son los sarmientos. No se puede dar frutos desprendidos de la vid, del árbol, pues del tronco, que es Cristo. Entonces tenemos que permanecer unidos a Cristo para poder dar frutos, y frutos en abundancia. Vamos a ver otra cita, lo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, para ir complementando. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Pues nadie puede cambiar la base, ya está puesta, y es Cristo Jesús. Nadie puede cambiar la base, nadie puede cambiar el fundamento. Que salga uno y diga: no, pues yo voy a fundar esta iglesia, porque la iglesia de Cristo, la que Él fundó, se destruyó. Hubo fallas, hubo pecado, hubo cosas que no estuvieron bien y esa iglesia se acabó. Eso es un error. La iglesia de Cristo sigue vigente desde el año 33 hasta el día de hoy, ¿verdad? Dice aquí, pues nadie, y si tú te llamas nadie, tampoco, ¿verdad? Tú no puedes cambiar la base. Nadie puede cambiar la base. Ya está puesta y es Cristo. La base ya está puesta. La piedra angular es Cristo, acuérdense. La base principal, la piedra angular, esa es la base. La piedra angular, Cristo. ¿Cómo vamos a poder cambiar esa base si es Cristo mismo? Cristo nos deja la plena seguridad de que estamos cimentados en el edificio correcto, porque Cristo es el centro. Cristo es el que reparte a las demás bases, ¿verdad?, del edificio, lo que le da firmeza a las demás bases, porque es la que carga todo el edificio. Entonces, nadie puede cambiar, dice, el cimiento, o sea, la base, no se puede, ¿verdad? Y sigue diciendo aquí, sobre este cimiento se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja.
sobre este cimiento, fíjense lo que dice, sobre este cimiento se puede construir con oro, con plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. Tú puedes construir sobre este cimiento como tú quieras, de acuerdo a como tú veas conveniente. ¿Por qué? Pero no salirse de esta base, sino que tenemos que construir sobre esta misma base. Porque al construir fuera de esta base, estamos construyendo ya en otro lugar que no es el edificio de Cristo. Entonces Cristo tiene su iglesia. Cristo fundó la iglesia para que nosotros ahí podamos construir, podamos trabajar, podamos dar fruto. Entonces, y vamos a seguir con 1 Corintios 12:12. El apóstol San Pablo ahora sí que nos recalca, porque él quiere que estemos seguros, que los cristianos estemos seguros de que Cristo nos dejó una iglesia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Hay muchas citas donde podemos comprobar qué tan importante es la iglesia, ¿verdad? Lo dice aquí, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Se lo repito, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Un solo cuerpo. No se puede. Así sean muchas las partes, sean muchos miembros, todos forman un solo cuerpo. Hay partes que, lo sigue diciendo más abajo, hay partes que son más débiles, más vulnerables, pero son las que se le da un cuidado mejor, son las más importantes. Entonces, dice que el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. ¿Por qué? Porque es parte del cuerpo, son parte del cuerpo. Dentro de la iglesia hay muchos carismas, hay muchos apostolados. Entonces, no podemos decirle a los demás grupos, ¿sabe que ustedes no los necesitamos? Vamos a decir en este caso, el grupo de las legionarias no le pueden decir a los adoradores nocturnos, no te necesitamos, no los necesitamos. Claro que son importantes porque ellos se encargan de orar ante Jesús sacramentado para pedir por todo el mundo. Igual las legionarias se encargan de orar ante María para pedir a su Hijo Jesús que también tenga misericordia de nosotros. Cada uno en su apostolado tiene diferentes funciones, pero trabajamos para un solo Señor. Y en el mismo cuerpo estamos injertados, que es la iglesia. Es una sola iglesia. Hay muchos grupos, muchos apostolados, pero todos tenemos la unidad de la iglesia. No estamos separados. Cuando ya un grupo se aparta de la iglesia, se convierte en una secta. Se convierte en sectario. Empieza la división. ¿Por qué? Porque ya no estás unido a la iglesia. Ya no obedeces la doctrina que Cristo dejó. Ya no la practicas, no la predicas otras cosas. Entonces, por eso empieza el sectarismo, cuando empiezan a separarse de la iglesia, por cualquier motivo, por cualquier cosita que no les gusta, a veces abandonan a la iglesia. Y no es así. Tenemos que estar bien conscientes que Cristo dejó una sola iglesia, una iglesia. Y en esa única iglesia debemos perseverar, debemos trabajar, debemos dar fruto, como dice en otra parte de la Escritura, ¿verdad? Entonces, y nos vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo
14 al 15, primera Timoteo. Vamos a buscar Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Desde el 14 vamos a ver. Dice San Pablo, le dice a Timoteo: te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte, pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Entonces San Pablo aquí le dice a Timoteo: si yo me tardo, si yo me demoro, tú te tienes que portar de esta manera en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. Y esa iglesia, que es la casa de Dios, es pilar y base de toda la verdad. Fíjense, hermano, ahí está algo muy importante. Si nosotros nos separamos de esta iglesia, perdemos automáticamente la verdad. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la verdad de Dios? ¿Dónde está todo? ¿Dónde está la base? ¿Y dónde está el fundamento de la verdad? Dentro de la iglesia. Si nosotros no caminamos, no seguimos los alineamientos de la iglesia, perdemos la verdadera doctrina de Cristo. Vendrán doctrinas de hombres, ya no seguiremos la doctrina que Jesús dejó. Y es lo que está pasando hoy en día con los grupos protestantes. Se apartan de la iglesia católica, fundan sus grupos, sus iglesias y predican doctrinas diferentes. ¿Qué dicen ellos? No hay iglesia, la iglesia no es importante. Y estando en la Biblia, que la iglesia es muy importante para nuestra salvación, porque aquí están los medios de salvación, porque aquí está toda la verdad. Aquí la iglesia es la columna, la que sostiene toda la verdad, la que cuida, la que protege la verdad. Si no hubiera una iglesia, la doctrina de Cristo se hubiera distorsionado. Pero por eso Cristo deja la iglesia para que su enseñanza, su palabra, sea resguardada y sea transmitida con toda claridad, sin errores, sin fallas. La doctrina de Cristo está resguardada por su iglesia. Por eso Cristo deja la iglesia, por eso Cristo funda una iglesia y deja un encargado. Y le dice a Pedro, de hecho, a Pedro le dice por ahí en Juan, hay una cita bíblica de Juan, vamos a leerla, vamos a buscar, me parece que es, a ver, vamos a ver, el Evangelio de Juan, Juan 21, Juan capítulo 21, versículo desde el 15. Fíjense cómo Cristo, antes de subir, Él se asegura. Ya había fundado sobre Pedro la iglesia, ya le había dicho a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero Él va un poco más allá y interroga nuevamente a Pedro. Y le dice, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez:
Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces Jesús le pregunta a Pedro, 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? La primera parte es donde Jesús le dice, en el versículo 15, le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Fíjense, él le está preguntando si lo amaba más que los demás apóstoles. ¿Y cuál es la contestación de Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Jesús le está dando el encargo a Pedro de cuidar, de apacentar a los apóstoles. Apacentar es darle el alimento, cuidarlos, protegerlos para que nada les pase. Primeramente a los apóstoles, por eso le dice, ¿me amas más que estos? Se refería a los demás. Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Esa es la primera. La segunda le dice, por segunda vez le dijo, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Las ovejas, el pueblo de Dios, los que habían creído en Él. Tenía que cuidar de todos, los apóstoles y las ovejas, el pueblo en general. Por tercera vez también le preguntan lo mismo. Cuida, y le dice al último, apacienta mis ovejas. Cuidar, apacentar, pastorear. Apacentar es pastorear y darle el alimento, ¿verdad? Entonces, Pedro se convierte en el pastor de la Iglesia Católica. Por eso en la Iglesia nosotros tenemos al Papa, ¿verdad? Que hoy en este día es el Papa León. Él es el sucesor del apóstol Pedro. Hay más citas bíblicas donde podemos comprobar que Cristo deja esta iglesia para que nosotros podamos perseverar en ella. Cristo fundó una sola iglesia y nos invita a que todos pasemos a formar parte de esta iglesia, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, ¿verdad? Y San Pablo dice que las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno, así también Cristo. Muy bien, pues con esto damos por terminado este pequeño tema. Pedimos a Dios que abra el entendimiento de cada uno que escuche este video para que comprenda, interiorice la palabra de Dios. Vamos a dar gracias a Dios por este pequeño tema. Decimos, Señor, Padre bueno, te damos las gracias porque el don de tu palabra, porque nos permites compartir tu palabra a través de las redes sociales. Te pedimos que infundas tu Espíritu Santo para aquellos que van a escuchar este pequeño tema y puedan comprender la grandeza de tu iglesia, puedan comprender que debemos permanecer en tu iglesia, así como un día también cuando se formó el arca, donde todos subieron al arca para mantenerse con vida, así te pedimos que también de hoy en adelante puedan muchos
subirse a esta barca para conocer tu santa palabra. Y esta barca es tu iglesia. Terminamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, hermanos.